Ya vimos 1 Juan capítulo 2, Salmo capítulo 2, Génesis capítulo 1 y 2. Ahora vamos a Hechos capítulo 2. Nadie le juegue al 2 por las dudas. Hechos capítulo 2. No tengo PowerPoint. Power tengo, pero no tengo point. Dos. Ahí, abren ahí y ahí se quedan. 50 días después de la Pascua, cuando Jesús resucitó, se celebraba en Israel la fiesta de Pentecostés o fiesta de las primicias. Esta era una de las 3 fiestas anuales, y en el comienzo de la cosecha, cuando recogían los primeros frutos, tenían que venir a Jerusalén para consagrarlo al Señor. Ese domingo a las 9 de la mañana, en Jerusalén sonó un silbato y comenzó un partido que todavía no ha terminado. Para ser más preciso, no fue un silbato, sino un estruendo, mucho más fuerte que el que se oye a la largada de una maratón. Y desde entonces los atletas, corredores, no han podido parar. Por lo largo de esta carrera, se parece a una carrera de postas, en la que una generación va pasando a la generación siguiente la bandera, o mejor dicho, la antorcha, y así siguen avanzando. Desde entonces la carrera nunca se ha detenido. Han habido momentos de más rápido avance y otros menos, pero la maratón nunca se paró. Y ha llegado hasta nuestros días, y así seguirán hasta que todos los enemigos del Señor sean puestos por estrado de sus pies. Estos que corren son imparables. Nada ni nadie los puede detener. Ni los gobiernos, ni los ejércitos. A ellos no les importa el sacrificio, ni el vituperio, las burlas, las persecuciones, las cárceles, los flagelos, ni siquiera la muerte. Son imparables. Es que tienen un fuego, una fuerza interior, una pasión por Dios y un amor por los perdidos, que están dispuestos a todo con tal de lograr el objetivo, que es la salvación de los pecadores y la transformación de las naciones. Ellos saben, y este es su secreto, que el Dios eterno, el que creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga. Y es Él el que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ellos saben bien que los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas, se levantan como águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan, son imparables en Dios. Les voy a contar de dónde me vino esta palabra imparables. Hace un mes atrás,
Justo estábamos en víspera de viajar a San Luis para el retiro de COA, de la región, esa región de Argentina. Y una de las noches anteriores en mi casa tuve un sueño. Y en el sueño veía estas escenas que vamos a ver ahora del libro de los Hechos. Y a cada rato una voz me decía, son imparables. Y seguía viendo lo que pasaba en el capítulo siguiente y esa voz me decía en el sueño, son imparables. Y otra vez, son imparables. Y cuando me desperté, me sonaba la palabra imparables. Y yo estaba feliz, contento con un sueño así. Y el Señor me dijo, voy a hacer de mi iglesia una iglesia militante e imparable. Yo dije, amén, Señor. Anótame ahí, amén. Ahora aquí, en Hechos, hubo un gran estruendo, un viento recio, y dice la palabra que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese estruendo no solo lo escucharon ellos, lo escuchó la gente de Jerusalén. Eran las 9 de la mañana, era un día de fiesta. Y entonces al escuchar de dónde provenía, se acercaron hasta aquel aposento donde ellos estaban. Claro, ellos tuvieron que salir afuera, salir a la calle. Y allí miles de personas reunidas. Y algunos decían, ¿pero qué es esto? Porque escuchaban que estos, al hablar en lenguas, hablaban en idiomas de los lugares donde ellos habían venido, porque eran judíos que habían vivido en la diáspora en diferentes países y conocían los idiomas de donde habían venido, y ahora estaban en Jerusalén y les entendían. Aquí se mencionan 14 idiomas diferentes y ellos les entendían, pero otros no entendían y decían, pero estos están borrachos. ¿Qué es esto? Era la pregunta. Y ahí se levanta Pedro y dice, no, estos no están borrachos, porque no ven que son las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana nadie se emborracha. Y entonces les predica. Primero les explica, es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y explicó el fenómeno que había acontecido en aquel lugar. Y luego entró en tema y les predicó a Jesucristo con una valentía, con una osadía. Este Pedro, que algunas semanas atrás había negado al Señor diciendo, yo no lo conozco, delante de una simple muchacha, y ahora delante de la multitud decía, sí, este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo resucitó de los muertos, nosotros somos testigos. Y Dios lo levantó y lo exaltó, lo sentó en el trono de David. Este a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta gente se desesperó. Recién le cayó la moneda y se dieron cuenta ante este testimonio tremendo y el obrar del Espíritu, que estos habían 53 días atrás gritado, crucifícale, crucifícale. Se desesperaron porque ellos gritaron para que el Mesías sea crucificado. Y le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro le dice, tranquilo, hay una solución. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y van a recibir el don del Espíritu Santo. Así que aquel día 3.000
personas se arrepintieron, se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo y nace la iglesia del Señor en Jerusalén. En vez de 120, ahora habían 3.000 más. Y dice en Hechos capítulo 2, versículo 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Aleluya. Eran imparables. En el capítulo 3 se produce el milagro, ustedes conocen, de la sanidad de un paralítico que estaba sentado a la puerta del templo pidiendo limosna. Y cuando Pedro y Juan entraron, le piden limosna también a ellos, y Pedro le dice: míranos, no tengo plata ni oro, no tengo una moneda para darte, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo se juntó al ver ese milagro. Un paralítico que lo conocían de años. Y ahí Pedro aprovecha otra vez para predicar. Tremendo lo que allí sucede. Y ya ahí, con este milagro, con esta nueva predicación, se convierten 5.000 varones más. Dice varones porque solo contaban sin tomar en cuenta las mujeres y los niños. Al día siguiente, se arma un revuelo en Jerusalén, porque los gobernantes, los ancianos, el Sanedrín, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote, lo llaman, lo traen a Pedro, mandan a llamar, a buscar. Pedro y Juan los traen a la fuerza y le preguntan: ¿con qué autoridad o en nombre de quién ustedes están haciendo esto? Y Pedro, lleno del Espíritu, le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en la presencia de ustedes sano. Y este Jesús, que es la piedra que ustedes desecharon, Dios la puso como piedra fundamental para edificar un nuevo pueblo para Dios. Así que estos estaban furiosos y los amenazaron, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan le responden: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos parar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Amén. Imparables. Así que cuando los sueltan y les amenazan,
Y no los castigan esta vez por temor al pueblo, porque el pueblo estaba a favor de los apóstoles. Y dice, puestos en libertad, en el versículo 23 del capítulo 4, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz, diciendo, la voz a Dios, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Le suena? ¿Le suena? ¿Qué es? El Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No hicieron nada que no estaba ya previsto por el Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Amén. Mientras extiendes tu mano haciendo sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. No nos importa lo que digan, vamos a seguir adelante. Y siguieron adelante, imparables. Capítulo 5, versículo 12. Sigue diciendo: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaba más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aleluya, bendito sea el Señor. Eran imparables. Pero se levantó el sumo sacerdote y los tomaron otra vez presos y lo pusieron en la cárcel pública. Y a la noche, esa noche, un ángel del Señor abre las puertas de la cárcel y los saca y les dice: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¡Ja, ja! Imparables. Ni la cárcel los podía detener. El Señor mandó su ángel. El ángel abrió las puertas, salieron y sí obedecieron. Fueron allí a la puerta del templo a seguir predicando. A la mañana siguiente, el sumo sacerdote manda llamar a estos presos, manda traer, no llamar. Y cuando van los encargados, los guardias, entra en la cárcel, no estaba. ¿Qué pasó acá? Y van y le dicen:
Fuimos a la cárcel, todas las puertas cerradas, la guardia estaba en la puerta, cerradas con llave, pero los apóstoles no estaban dentro. Dios no le avisa: esos que pusieron en la cárcel están en la puerta del templo predicando otra vez. ¿Quién los puede parar? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que tremendo lo que allí pasaba. Y bueno, finalmente dice que el versículo 24 dice: dudaban en qué vendría a parar aquello, o no entendían nada. Y los mandan a traer, los traen delante del concilio, y el sumo sacerdote les pregunta: no les mandamos estrictamente, versículo 28, que no enseñen en este nombre, y ahora han llenado Jerusalén de su doctrina. ¡Qué elogio! ¿Cuándo nos dirán a nosotros: han llenado Buenos Aires de la didaqué, de la doctrina del Señor? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole de un madero. A este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Los pueden matar si quieren, pero no los van a detener. Amén. Amén. Así que ahí se levanta Gamaliel, un hombre venerado, anciano, miembro de aquel Sanedrín, y le dice: miren, ya hubo otros que se levantaron diciéndose a alguien, y el líder de ellos murió y se deshizo el grupo. Y le dice: déjenlo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Versículo 38. Mas si es de Dios, no lo podrán destruir. No sean tal vez hallados luchando contra Dios. Qué palabra, ¿no? Así que estuvieron de acuerdo. Pero esta vez sí, los azotaron. Hasta ahora lo habían encarcelado, pero no les habían azotado. Los azotaron, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Así que en vez de echarles un balde de agua para apagar este fuego, no se dieron cuenta, le echaron un balde de nafta. Y ellos todavía gozosos por haber, gracias, porque pudimos padecer, ser azotados por causa de Jesús. Y lo más lindo es el versículo que sigue, el 5:42. Dice: y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué hacían? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Imparables, aleluya. En el capítulo 6 empieza diciendo: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
Y seguía creciendo. Versículo 7, después de ordenar 7 diáconos, el versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La cosa avanzaba y avanzaba. Amén. Y se levanta Esteban, uno de los 7, lleno de gracia. Él hacía prodigios, milagros. No era un diaconito nomás, era un hombre lleno de poder de Dios, con milagros y señales. Así que lo tomaron ahora preso a Esteban y lo trajeron al concilio y lo acusaron falsamente. Y ahí Esteban pide la palabra. Qué tremendo, el capítulo 7 es el mensaje de Esteban. Y Esteban da un mensaje tremendo. Y como consecuencia de este mensaje, que concluye diciendo: ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo, así como ustedes también han sido las generaciones anteriores. Así que lo tomaron y lo apedrearon y lo mataron. Este es el primer mártir cristiano. La palabra mártir es una palabra griega. ¿Sabe cómo se dice en castellano? Testigo. Castellano es testigo. ¿Qué es un testigo? Un mártir, en griego. Porque para ser testigo de Cristo en aquel tiempo había que estar dispuesto a morir. ¿Vos tenés miedo que te maten? Tenés que quitarte ese miedo de encima para ser un testigo. Amén. Tenés que estar dispuesto a todo para ser testigo del Señor. Pero bueno, mataron a uno. ¿Qué pasó? Cae uno y salen miles de misioneros. Miren lo que dice el capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y el versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes llorando. ¿Dice así? ¿Qué hacían? Cantaban un tango: mi Jerusalén querido, cuando te vuelvo a ver. ¿Fue así? No. ¿Qué hicieron? Se despertaron. Dice: pero claro, nosotros solo estábamos siendo testigos en Jerusalén, y Jesús había dicho en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que aprovecharon. Toda crisis es una oportunidad, y aprovecharon y se dieron cuenta que estaban muy encerrados y que esto viene de Dios. Se esparcieron y anunciaron la palabra por todas partes. Bendito sea el Señor. Uno de esos 7 diáconos era Felipe. ¿Y dónde fue Felipe? Fue a Samaria. ¿Y este diácono qué hacía? Predicaba a Cristo, dice el versículo 8:5. Y la gente unánime escuchaba atentamente la palabra que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros, las señales que hacían. Y muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Llega el evangelio a Samaria y se convierten, se bautizan. El Señor lo guía a Felipe al desierto, en medio del avivamiento de Samaria.
También llegaron Juan, Pedro y Juan para reforzar la obra. Y el Señor le dice a Felipe: andate al desierto, al camino que va de Jerusalén a Gaza. Al desierto. ¿Qué voy a hacer en el desierto? Él obedeció. Y ahí se encontró con el ministro de Economía de Etiopía, el tesorero de la reina Candace, que venía en su carro de Jerusalén y venía leyendo el rollo del libro de Isaías. Ya había llegado al capítulo 53 y el Espíritu le dice a Felipe: júntate a ese carro. Y Felipe obedece, se acerca y escucha que está leyendo en voz alta Isaías. Y le pregunta al lado del carro, mientras corría: Señor, ¿entiende lo que lee? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Y lo invitó al carro. Y le predicó. Este hombre se convirtió, se bautizó. Y siguió su camino. Etiopía. El Evangelio llegó a Etiopía. Etiopía es el cuarto país del mundo que aceptó el cristianismo como religión del Estado. Ganando uno, se alcanzó una nación. ¡Qué cosa más maravillosa! Dios hace cosas. Bueno, aleluya. Y Felipe siguió su camino y se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Azoto está en la costa sur de Palestina, hoy Israel. Y él iba por toda la costa predicando en todos los pueblos y ciudades hasta que llegó al norte a Cesarea. Imparables. Ahora en el capítulo 9 pasa algo extraordinario. Miren cómo lo digo yo, cómo lo explico. Jesús le pide permiso al Padre para encontrarse él personalmente con el principal perseguidor de los discípulos. Padre, ¿me dejas que a este lo convierta yo? ¿Me das el gusto? Y así el Padre le da. Así que Saulo, que estaba yendo de Jerusalén a Damasco para perseguir a los cristianos, en la mitad del camino se le aparece Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Una luz, una voz, cae al suelo. Saulo se convierte. ¿Qué caminos tiene Dios, no? Y el Señor le dice: bueno, andate a Damasco, a tal casa, a tal dirección, y ahí te van a explicar lo que tenés que hacer. Y en Damasco había ya discípulos. Uno se llamaba Ananías y el Señor le habla, le dice: Ananías, sí, andate a tal calle, tal número, tal casa. Ahí está Saulo. Hace 3 días me encontré con él y está orando. A Saulo, el que persigue a los discípulos, me va a matar. No, anda que ya le di un toquecito. Tenés que completar el trabajo. Ya está, ya lo tenemos ahí. Así que Ananías obedece. ¿Y qué le dice Dios? Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Anda, porque este va a ser otro de los imparables. Amén. Y así fue. Gloria a Dios. Así que Ananías lo bautiza
recibe el Espíritu Santo, que había quedado ciego por la luz, el Señor le sana la vista, y dice el texto 9:20, enseguida predicaba a Cristo. ¿Cuántos días hace falta para que uno recién bautizado empiece a predicar? No hace falta ningún día, enseguida, amén, enseguida hay que predicar a Cristo, hay que entrar enseguida en la carrera. Y bueno, y los judíos se enfurecieron. ¿Cómo? Este vino acá para perseguir a los cristianos y ahora él predica a Cristo. Lo quisieron matar. Y los discípulos de Damasco, así que estaban los judíos cuidando la puerta de la ciudad de Damasco para que no se escapara, porque había muralla alrededor, había una puerta. Pero los hermanos lo metieron en un canasto de noche, una soga, lo bajaron fuera del muro y así se escapó y llegó a Jerusalén. Llegó a Jerusalén, todos los hermanos de Jerusalén temblaban. No le creían que se había convertido. Pero Pablo quería juntarse con él hasta que lo encontró Bernabé. Bernabé le creyó. Le dice, vení conmigo que te voy a presentar a los apóstoles. Y lo presentó a los apóstoles. Y estaba con ellos, con los discípulos, con la iglesia, que ya era menor, porque muchos ya se habían esparcido. Y Pablo en Jerusalén, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo, dice, y hablaba denodadamente en nombre del Señor, disputando con los griegos, pero estos procuraban matarlo. Así que los hermanos de Jerusalén, para protegerlo, lo acompañaron hasta Cesarea. Y ahí le dieron un boleto de ida, solo de ida, hacia Tarso, que es la ciudad de Saulo. Ahí va a estar más tranquilo. Ahí, la ciudad de Saulo, sí, donde él había nacido. Bendito sea el Señor. Ahora el resto del capítulo 9 muestra que ya el Evangelio había llegado a otras ciudades. Dice el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Crecían, eran edificadas, aumentaba el número. Y claro, el principal perseguidor ahora se convirtió, entonces las iglesias tenían más tranquilidad. Allí en el capítulo 9 el Evangelio ya había llegado a muchas otras ciudades de la región, Galilea, Samaria, habla de Lida, de Jope, de Sarón, de Damasco y así. Luego el Señor le dice a Pedro, que vaya a la casa de un italiano militar llamado Cornelio. Italiano. Pero nosotros le predicamos a los judíos. ¿Qué es la tradición? ¿Cómo nos limita? A veces limitamos al Señor. ¿No había dicho Jesús ir a todas las naciones? Hacer discípulos a todas las naciones. Pero la tradición era tan fuerte que Pedro no quería ir. Bueno, ustedes conocen la historia. Finalmente fue. Y cuando llega a la casa de Cornelio, estaba llena la casa de parientes, de amigos, y Pedro está predicando, cae el Espíritu Santo.
Y estos empiezan a hablar en nuevas lenguas, así que Pedro dice, no podemos impedir el bautismo de agua a estos que Dios los bautizó con el Espíritu, así que también los bautiza en agua, y así empieza la evangelización de los gentiles. En Hechos 11 sucede algo también muy lindo. De los esparcidos, mire lo que dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo, estamos en 11:19, ¿no? Con motivo de Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Así que fueron a otros lugares, hasta Chipre llegaron, que es una isla, pero solo le predicaban a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos y anunciaron el evangelio. Estos que no estaban muy bien adoctrinados, gracias a Dios, adoctrinados entre comillas. ¿Cuál era la doctrina equivocada? No, hay que predicarle solo a los judíos. Así que estos tenían tanto entusiasmo que se olvidaron de hacer la primera pregunta. ¿Sabe cuál era la primera pregunta? ¿Vos sos judío? ¿No? Ah, entonces no te predico. ¿Vos sos judío? Sí. Decí que sí. Entonces sí te predico. Esa era la primera pregunta. ¿Sos judío o no sos judío? Pero estos del entusiasmo ni preguntaron. Dice, ¿sabés que Jesucristo te ama y Él es el Hijo de Dios? Y este se convirtió y se bautizó, y el judío también, y hubo un avivamiento. Por primera vez lo de Cornelio era un poquito limitado a Cornelio, su familia, pero ahora en la ciudad de Antioquía, una ciudad importante, miles se convirtieron, y cuando Jerusalén escuchó lo que estaba pasando, mandaron a Bernabé, y Bernabé llegó y vio la gracia de Dios y les animó, y más gente se convertía, y ahí Bernabé se acordó ¿de quién? De Pablo, de Saulo. Y en medio de aquella ciudad, mientras iba a exhortar, dice, tengo un viajecito que hacer, ya vuelvo. Y se fue hasta Tarso, lo buscó a Saulo y lo trajo a Antioquía. Y Pablo también, Saulo todavía, enseñaba allí en Antioquía. ¡Qué tremendo! La obra del Señor fue creciendo y avanzando por todas partes. Estando allí, el Espíritu Santo dice a los 5 ministerios, presbiterios de Antioquía: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Y de ahí salen Bernabé y Saulo a evangelizar otras naciones, otras ciudades, bueno, y ahí se va extendiendo y extendiendo. Aleluya. Nadie podía parar. Podía haber muerte como hubo, podía haber cárcel como hubo, azotes, persecuciones, pero estos eran imparables, y así el Evangelio se fue extendiendo a diferentes lugares del mundo. Hace 2 semanas nos habló Ángel Negro, ¿no?, acerca del llamado de Pablo, cuando el Señor le dice hasta lo último de la tierra, y nos mostró en ese video, algunos estaban y pudieron verlo. Hay un lugar en Portugal o en España, en Galicia, que se llama Fin da Terra, ¿no? Finisterra, que quiere decir el fin de la tierra, porque para ellos el mundo conocido de aquel entonces era justamente, llegaban ahí. Entonces Pablo había llegado a muchos lugares, y miren lo que dice él en Romanos. Vamos a Romanos
capítulo 15. Versículo 18 hasta el 19. 18 y 19. Pablo dice: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de las naciones. Gentiles podemos traducir por naciones, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esto es tremendo. Mire lo que dice Pablo: desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta ¿dónde? Ilírico. ¿Dónde queda Ilírico? Le voy a explicar, muy fácil. Digamos que aquí está el mapa. Aquí está Israel. Bien al norte, fuera de Israel, está Antioquía. De ahí fueron enviados. Aquí está la isla de Chipre, en el mar Mediterráneo. Luego aquí está Turquía, la actual Turquía. Allí está Asia, la provincia de Asia, una provincia romana, todo evangelizado, todas aquellas ciudades, todos los habitantes de Asia, dice en Hechos, judíos y gentiles escucharon la palabra del Señor. Frente a Turquía, del otro lado está Grecia, otra península. Arriba de Grecia está Macedonia. Arriba de Macedonia está Ilírico, que es el centro de Europa, de Jerusalén y todos los alrededores, hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y en el 22 dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿A quién le escribe? A los romanos. ¿Dónde está Roma? Acá está Turquía, dijimos. Más allá está Grecia. Después de Grecia, cruzando el mar Egeo, ¿qué viene? Italia. Y después de Italia viene España. Así que Pablo había llegado hasta Ilírico y ahora se proponía ir a Roma. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones. ¿Por qué no tenía más campo? Porque yo había predicado todo. ¡Qué tremendo! ¿Cómo puede ser? Sin 4x4. No tenía computadora, no había una Biblia impresa, no había Nuevo Testamento, no había micrófono, no había celulares, no había fax, no había, bueno, todo lo que tenemos hoy. No tenemos excusa hoy para nada, porque tenemos tantas facilidades, pero él, a pulmón, dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Miren lo que le dice a los romanos: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Qué tremendo, ¿no? Quiere ir a España. Y Roma, ya había una comunidad de discípulos. La mayoría eran hijos espirituales de Pablo, pero él nunca había estado ahí. Eran discípulos como ¿cómo es? Aquila y Priscila. Y como otros que él menciona, lean la lista de Romanos 16, saluda uno por uno. Estos son hijos espirituales que de diferentes ciudades los mandó a Roma, y él nunca había estado. Ahora dice: voy a ustedes, voy a pasar un tiempo con ustedes, pero para que ustedes después
me encaminen a España. ¿Sabe lo que quiere decir en el lenguaje bíblico? Me encaminen. Que me paguen el boleto de Alitalia, Roma, Madrid. ¿Me entienden, no? Para hacerlo al mundo contemporáneo. Así que él, esa era la pasión. Era un hombre imparable. Se metió ese fuego dentro suyo y no paró, y no paró, y siguió, y siguió. Como sea, hay que llegar a Roma. Como sea, hay que llegar a España. Y llegó a Roma. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Preso. En Hechos 21 lo prendieron en el templo de Jerusalén y por varios años estuvo preso, y finalmente pasó de mano de un gobernador a otro, de un rey a otro, y cuando ya finalmente, porque estaba bajo amenaza de muerte en todas partes por los judíos, él dijo: apelo al César. Era ciudadano romano y lo mandaron en un barco a Roma. Pero lean los capítulos últimos de Hechos. Naufragio, cómo llegó, pero llegó. Amén. Y miren cómo llegó. ¿Y qué es lo que hizo cuando llegó? No le importaba nada. Dice capítulo 28, el último capítulo de Hechos, 28, 15. El anterior dice: luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apia y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Saben cómo se llama eso? Prisión domiciliaria. Porque habían visto tantos milagros hechos y tantas palabras que le dio delante del centurión. Bueno, así que los judíos se enteraron, no sé cómo, no creyentes, que Saulo, Pablo, estaba ahora en Roma, y quisieron escucharle. Y el versículo 23 dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos se convirtieron, otros rechazaron, pero él seguía con lo mismo. Y el versículo 30 y 31 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Preso, prisión domiciliaria, le dijo al soldado: déjame recibir visitas. Bueno, está bien. Y venían y Pablo les predicaba. A mí me pueden poner preso, pero no pueden poner preso la palabra de Dios. Amén. Es un hombre imparable. Bendito sea el nombre del Señor. Llegó a Roma como él quería. Y los españoles tienen muchas evidencias históricas de que también llegó a España. No hay evidencia en las escrituras, pero es muy probable que eso haya sucedido. Entonces aquí nos detenemos y preguntamos: ¿qué fue lo que hizo imparables
a estos discípulos del primer siglo. Amén. Dijimos que esta es una carrera que se largó el día del Pentecostés, una carrera de posta, y vimos cómo corrieron estos hermanos del primer siglo. ¿Qué es lo que los hizo imparables? Yo señalo 10 cosas rápidamente. La fe en Jesucristo. Ellos creyeron de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías que murió, resucitó y es el Señor. Amén. Segundo, el fuego del Espíritu Santo es el gran motor que se encendió y se encendía en cada discípulo y no se apagaba. Ese motor seguía andando y los impulsaba. Tercero, los prodigios y milagros. Ver a Dios obrar, transformar vidas, transformar pecadores, sanar enfermos, resucitar muertos, abrir los ojos a los ciegos, hacer señales, prodigios, maravillas, expulsar demonios, liberar a los cautivos. Te mete un fuego, te mete un entusiasmo que vos no querés parar. Amén. Cuarto, la convicción absoluta que Jesús es la única y total salvación para todas las personas de todas las naciones. Amén. ¿Hay otra solución? No hay. ¿Hay otra solución para Argentina? Y para ninguna nación del mundo. 5. El entusiasmo por comunicar la buena noticia del reino de Dios. Evangelio quiere decir buenas noticias. Yo cuando tengo una mala noticia no tengo mucha gana de comunicarla. Pero si tengo una buena noticia, amén. Y nosotros tenemos una buena noticia y eso nos tiene que enfervorizar, entusiasmar. 6. El amor al prójimo. La gente está perdida, está mal, están sufriendo. Y lo peor, sin Cristo van a morir y van a ir al infierno. Y tenemos que amar a los perdidos. No podemos ser indiferentes. No podemos vivir una vida cómoda, con un poco de comodidad y bueno, yo ya soy hijo de... No. El amor por los perdidos nos tiene que hacer imparables como hizo a ellos imparables. Número 7, tenemos que hacer como ellos de la misión el objetivo y el centro de nuestra vida. La misión, cada uno de nosotros tenemos una misión y eso tiene que ser el centro de nuestra vida. Amén. 8. No tenemos que tener temor al sufrimiento, ni a la muerte, ni al martirio, ni a la cárcel, nada. No tenemos que tener temor al sufrimiento, ni el pasar vergüenza, ni que se burlen, ni que se rían, ni que nos metan en la prisión. Vamos a ir adelante. Eso es el otro factor que los hizo imparables a ellos. 9. El trabajar con Dios. No simplemente para Dios. Esto es muy importante, es una cosa delicada, hay una gran diferencia. Una cosa es trabajar para Dios y otra cosa es trabajar con Dios. Jesús decía, mi Padre obra y yo obro. No puedo hacer nada por mí mismo. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Ese es nuestro modelo. Es muy cansador trabajar por nuestra propia cuenta. Un pastor francés, Pierre Truchel, que nos visitó, me impresionó lo que él dijo.
Como pastor pentecostal, por 30 años trabajé para Dios como un burro para Dios, hasta que, acostado en un hospital, comprendí que el asunto no era trabajar para Dios, sino trabajar con Dios. Él habla, Él obra y nosotros colaboramos. Amén. Vamos con Él. ¡Qué maravilla! Y otra cosa que enfervorizó a estos primeros discípulos fue la persecución. No le tengamos miedo a la persecución. Al contrario, esto también pone otra nota de entusiasmo. ¿Fuiste preso alguna vez por predicar? Bueno, ¿estás dispuesto a todo? Yo fui preso 2 veces. Era joven, adolescente. Me llevaron preso por predicar no nos dejaban predicar en la calle Florida, porque había los sábados a la noche mucha gente ahí, así que íbamos un grupo de jóvenes a predicar, y vino la policía, no pueden acá, no. Bueno, entonces en ese tiempo la gente caminaba por las veredas de noche, pero era una masa de gente, así que encontramos una forma. Íbamos caminando por Corrientes de Florida hacia el Obelisco, predicando en voz alta, y alrededor nuestro un montón de gente, y nosotros al paso de la misma gente. Así que teníamos una congregación móvil, caminando al parque nosotros. Y nosotros íbamos predicando. Cuando llegamos a la esquina de 9 de julio, el Obelisco, ahí tuvimos que parar porque había que cruzar la 9 de julio. Y la gente que venía empezó a amontonarse y desbordó en la calle, en la vereda. Y bueno, se armó ahí un lío, vino la policía y nos llevó a 2, y nosotros nos sentíamos los apóstoles. Así, bueno, una anécdota nomás, no era muy importante. Ahora, hermanos, el tramo de la carrera que nos toca a nosotros ahora, en el siglo XX. Siglo XXI, perdón. En el siglo XX, Dios visitó la iglesia de Argentina y de muchos otros países. Derramó el Espíritu Santo. Y sabiendo lo que iba a venir en el siglo XXI, porque Dios lo sabía de antemano, nos reveló su palabra. Amén. El evangelio del reino, el discipulado, el propósito eterno de Dios, la unidad de la iglesia, los ministerios apostólicos y proféticos vigentes hoy, el querigma, la didaqué, la indisolubilidad del matrimonio, la familia, la santidad, las buenas obras, todo aquel bagaje de verdad que estaban en la palabra, no lo entendíamos, no lo veíamos, Dios lo reveló, porque Dios sabía lo que venía en el mundo en el siglo XXI. Hoy lo vemos, pero en ese momento nosotros no lo veíamos, Dios lo veía. Dios se anticipó. Nosotros los mayores somos la generación testigo de aquel mover, derramamiento del Espíritu, y cómo se fue perdiendo desde entonces la cultura cristiana y los valores morales. Si 50 años atrás me contaran lo que hoy estamos viendo, yo no lo hubiera creído, pero Dios lo veía de antemano, hermanos. Entonces, retengamos lo que Dios nos ha revelado, no sea que nos deslicemos, no aflojemos, afirmemos. Dios veía que en Argentina luego se iba a aprobar la ley del divorcio, luego el sexo libre, las drogas, la corrupción,
la ideología de género, el matrimonio igualitario, el aborto, la adopción de hijos por matrimonios del mismo sexo. Ahora la lucha por la legalización del aborto, una decidida intención de querer enseñar en todos los colegios de parte de los activistas de esa ideología. Hay una lucha por querer imponer programas de educación sexual aberrantes, aún en escuelas cristianas. Lo que se viene haciendo aún peor, el lobby y los activistas, aquellos que están en las tinieblas, ese grupo LGBT, están en el error y son más activistas que nosotros. Nosotros tenemos la verdad, ellos tienen el error. Ellos quieren bajar líneas a todas las escuelas, y esto viene apoyado e inspirado por organizaciones internacionales, como dijimos esta mañana. ¿Qué hubiéramos podido hacer hoy si no conociéramos el Evangelio del Reino? Aceptá a Jesucristo solamente como tu Salvador. Con eso no vamos a ningún lado. Era el reino, el señorío. Sin el discipulado, sin la didaqué, sin las claras enseñanzas sobre la familia, el matrimonio, la crianza de los hijos, los valores de carácter. En una sociedad secularizada, ¿cómo íbamos a poder evangelizar y avanzar sin los milagros, las sanidades, la unción del Espíritu Santo, sin los dones del Espíritu? Dios, sabiendo lo que se venía, se anticipó. Amén. Hoy estamos en un mundo donde se habla de la posverdad. ¿Con qué armas vamos a luchar si no tuviéramos claridad sobre el querigma apostólico? En una generación donde hay tantos que defienden la mentira en forma fanatizada, ¿cómo podríamos avanzar con una iglesia tibia, pasiva, dormida, en los brazos del confort y el entretenimiento moderno? Y peor aún, con una iglesia complaciente, permisiva, contaminada por el mundo. ¡No! Por eso Dios despertó a la iglesia. Por eso Dios se reveló. Dios nos visitó en el siglo XX. ¡Aleluya! Para prepararnos para el siglo XXI. Yo tengo ya 77 años. ¿Cuántos años más voy a tener? Gracias a Dios por la nueva generación y la otra. Tenemos que adoctrinar y preparar hasta a los niños para que nuestros niños sean militantes, los adolescentes, los jóvenes, con gracia y con verdad, con amor, pero con verdad. Tienen que estar preparados para esta hora. Nuestra gran misión ya está marcada por aquel que tiene todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. ¿Cuál es nuestra gran misión? Ir a todas las personas, a todas las ciudades, a todos los pueblos, a todos los barrios, a todas las naciones, y hacer discípulos, bautizando a los que creen, enseñando a los bautizados a vivir según la voluntad de Dios en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y el que nos dio esa orden es el mismo que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No vamos solos, vamos con Él. Él va al frente. Aleluya. Y con su gloriosa presencia, Él nos convierte en imparables. Nos hace instrumentos en sus manos para la salvación y transformación de millones de personas. Comienza un nuevo tiempo en Argentina. Amén. Queridos hermanos,
El jueves 9 de agosto de este año, a las 3 de la mañana, yo estaba despierto mirando la discusión, escuchando la discusión de los senadores sobre el tema del aborto y esperando el voto final. Cuando en la Cámara de Senadores fue rechazada por mayoría simple la ley del aborto legal, yo sentí claramente que sonaba la pitada inicial de un nuevo partido en Argentina. Y ese partido no va a durar 90 minutos, va a durar mucho más. Amén. Porque fue una pérdida para los que querían la ley del aborto y están hoy enfurecidos, están con todo y quieren ir hacia adelante. La iglesia con este tema del aborto se despertó, cerró filas y asumió su responsabilidad de ser luz en medio de esta sociedad sobre este tema importante. Oremos para que este sea el comienzo de un nuevo día de la iglesia en Argentina y la transformación moral y social de nuestra nación. La mentira tiene patas cortas. Se va a caer. Nadie puede sostener mucho tiempo una mentira tan aberrante, tan estúpida como la ideología de género. No va a poder perdurar, pero necesitamos con amor comunicar la verdad. Amén. Con humildad, con mansedumbre, pero con firmeza, con verdad. Comunicar el Evangelio, las buenas noticias, mostrar con nuestro ejemplo lo que Dios quiere para esta nación. Necesitamos seguir orando más que nunca y recibir de Dios la estrategia para los próximos años. Necesitamos transformarnos en una iglesia militante e imparable. Necesitamos un nuevo Pentecostés. Como Hechos capítulo 4. El primer Pentecostés fue en el capítulo 2, pero necesitamos un nuevo Pentecostés como en Hechos capítulo 4, que el lugar donde estamos tiemble, todos seamos llenos del Espíritu Santo y hablemos con denuedo la palabra de Dios, y al hacerlo Dios promete que Él va a respaldar la palabra con milagros, señales y prodigios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Sí, Señor. ¿Cuántos necesitan un nuevo Pentecostés? Yo también. ¿Cuántos? Levanten la mano. Ponete de pie, ponete de pie. Decile al Señor, necesito